El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Qué precioso que es el Evangelio. Qué hermoso que es el Evangelio, y especialmente el Evangelio de Juan. Y Jesús nos dice que Él es la verdadera vida. Una metáfora también muy simple, como nos viene teniendo acostumbrado Jesús a las metáforas simples, a las metáforas sencillas, pero a las metáforas profundas, pero a las metáforas claras, ¿sí? Él es la vid, la parra, la planta que da el vino. El Padre es el viñador y sus discípulos, que somos nosotros, los sarmientos. Es decir, los sarmientos que son la rama de la vid y que dan fruto, que sabemos que son las uvas, pero que solamente dan ese fruto, aunque parezca un poquito obvia la comparación, solamente el árbol da fruto, la rama solamente da fruto si se mantiene unida al árbol, y el árbol si se mantiene a la raíz. ¿Esto qué quiere decir? Muy simple, que lo que nos pide Jesús es nosotros a la vida, al Espíritu Santo, a la vida del Espíritu, a la vida del alma, la recibimos siempre que estemos profundamente unidos a Jesús. Sin mí, dice Jesús, no pueden hacer nada. O sea, piensen nomás en una rama cortada del árbol. Sirve para echar al fuego, sirve para matar las moscas, pero no sirve para dar fruto, ¿sí? Y lo que nos pide Jesús es que nosotros demos fruto, no que matemos a las moscas, no que nos quememos en el fuego, ¿sí? Es que demos frutos, es que seamos fecundos, ¿sí? Y dice, todos los seres humanos tenemos una necesidad, incluso hasta los que no son creyentes, todos los seres humanos, los creyentes y los no creyentes, tenemos una necesidad. Tenemos una necesidad de ser alguien en la vida, de no pasar por la vida sin hacer algo importante, sea lo que sea.
Hay quienes les gusta ser un buen padre de familia, hay quienes les gusta tener profesión, hay quienes les gusta, no sé, ser famosos. Todos queremos que nadie de nosotros quiere que nuestra vida pase sin pena y sin gloria. Todos queremos tener éxitos, todos queremos tener logros. Y este deseo tan humano, no está mal, no está mal. El tema es que Jesús, es más, de alguna manera Jesús está pidiendo que demos frutos. Pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre los logros humanos, entre los logros que los humanos deseamos y los logros y los frutos que Dios quiere que demos. Y esto no quiere decir que los logros humanos no sean legítimos, ¿sí? Sino que Jesús nos pide que los encaremos, que nuestros logros y nuestros frutos tengan que ver con Él. Y dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto, y al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. De ahí está muy claro que la misión del ser humano no solamente es amar a Dios y seguir a Jesús, sino que también hacer algo en la vida. Y con hacer algo importante en la vida no me refiero a ser famoso como Madonna, no me refiero a ser rico como Bill Gates, no. Hacer algo por el bien de la humanidad, eso es lo que nos pide, ese es el fruto que nos pide, ¿sí? Jesús. Y al mismo tiempo dice, Él poda a los árboles que dan frutos para que crezcan mejor. A los de acá que les gustan las plantas, esa metáfora es facilísima. Porque nosotros sabemos que cuando una planta viva, nosotros le podamos los gajos, la planta no muere, no solamente no muere, sino que crece fortalecida. ¿Con esto qué quiere decir Jesús? Que cuando Dios a las personas que lo siguen y lo aman, cuando una persona que ama y sigue a Dios le pasa algo que no le gusta, es que Dios la está educando, es que Dios la está purificando, es que Dios le está quitando del medio las cosas que le impiden ser plenamente feliz con la misión que Dios le da. A veces nos quita cosas, a veces perdemos cosas malas. A veces perdemos un amigo y nos dimos cuenta que era un mal amigo. A veces perdemos una relación de noviazgo que no nos hacía bien porque era tóxica, como se le dice ahora. A veces vemos que se alejan de nosotros personas que no son convenientes para nosotros porque eran estafadores o porque eran mentirosas. Esas son podas, cosas que Dios nos saca del medio para que nosotros podamos crecer mejores, crecer más fortalecidos. Y a veces perdemos cosas buenas, pero perdemos esas cosas porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Voy a contar dos anécdotas famosas. Dos anécdotas famosas no, pero sí dos anécdotas de gente conocida, de gente
que es referente, ¿no? Alguien en una entrevista dijo que una mujer había dicho que ella quería ser una gran pianista y que de buenas a primeras se dio cuenta de que no tenía talento para el piano. Y en una entrevista le preguntan, ¿eso para usted fue un fracaso? No fue para nada un fracaso. Fue una frustración, porque le había dolido darse cuenta de que no tenía talento ni futuro como pianista. Pero si yo hubiera seguido intentando con el piano, no hubiera hecho lo que Dios me pidió que hiciera. Esa mujer es la famosa hermana Marta Peloni, que cuando estaba en Catamarca ayudó a resolver el caso una religiosa, una monja que se hizo religiosa y que mientras estaba en Catamarca ayudó a resolver el caso de María Soledad Morales y que cuando estuvo en Goya Corrientes ayudaba a descubrir el tráfico de bebés, ¿sí? O sea, Dios le quitó la frustración de no servir para el piano, digamos, le sirvió para darse cuenta de que su verdadera vocación estaba sirviendo a Dios y trabajando por la justicia, que es lo que nos pide Jesús para construir el reino de los cielos. Les pongo otro ejemplo. Había un señor en Buenos Aires, un señor joven de unos 20 o 30 años, que tenía todos los elementos para ser feliz. Estaba por casarse con una linda chica y trabajaba en un laboratorio de química donde ganaba buen dinero. Una noche, hablando de San José, una noche entra en el barrio de Flores a la parroquia de San José y ahí decide que va a ser sacerdote. Ese sacerdote hoy es Jorge Bergoglio, Francisco, el Papa, el obispo de Roma. O sea, resignó cosas buenas y seguramente le costó, muy probablemente le haya costado dejar un proyecto de trabajo, un buen trabajo, una posibilidad de casarse para asumir la misión de sacerdote y religioso, que después lo llevó a ser el Papa. O sea, Dios lo podó. A veces las cosas que perdemos son buenas, pero por más buenas que sean, no nos ayudan a dar todo el fruto que podríamos dar. Porque nosotros podemos hacer proyectos de vida que Dios no nos pida. Está bien. Nosotros podemos incluso ser útiles y buenos en cosas que Dios no pensó para nosotros. Pero primero no vamos a hacer... Pero ¿qué pasa con esto? Que por un lado puede pasar que no seamos completamente felices. Por un lado puede pasar que no seamos completamente felices. Y por otro lado, al no ser completamente felices, por no estar cumpliendo la misión que Dios nos dio, porque lo único que nos hace completamente felices es cumplir la misión que Dios nos dio. Y al no ser completamente felices cumpliendo la misión que Dios nos dio, muy probablemente lo que demos no tenga la calidad, no tenga la fecundidad que pueda tener si hacemos lo que Dios nos dio. Entonces, eso es lo que quiere decir cuando Jesús dice que nosotros somos como ramas que se podan. A veces Dios permite que nos pasen cosas, a veces malas, a veces no tan malas, o a veces permite que perdamos cosas buenas para que podamos crecer, para que podamos abrirle la puerta a cosas mejores. Por un lado eso.
Y por otro lado, solamente damos frutos unidos al árbol. Solamente si estamos unidos a Jesús vamos a dar el fruto que tenemos la misión de dar. Por eso la oración, por eso participar en los sacramentos, por eso la necesidad de leer con frecuencia la palabra de Dios, porque conectados con Jesús recibimos todo lo que una rama recibe de un árbol: la savia, la vida, el agua, todo lo que viene de nuestra raíz. Y nuestro espíritu es obra del Espíritu de Dios. Por eso, si estamos, no servimos para nada lejos de Jesús, porque somos ramas de un árbol, ¿sí? Entonces, bueno, la relación con Jesús es el alimento, es lo que nos hace ser parte de Él. Y el fruto que vamos a dar va a ser fruto de nuestra relación con Él. Porque no estamos solamente para rezar. Estamos para hacer algo que transforme nuestro mundo. Y hay que aclarar algo sobre esto. O sea, que no se nos pase la vida sin haber hecho nada para mejorar un poco el lugar donde vivimos. Y cuando hablo y voy a aclarar una cosa como esta, cuando hablo de transformar el mundo, no hablo de ser la Madre Teresa, no hablo de ser la Madre Teresa y fundar una congregación enorme. Algunas personas han recibido esa misión y está muy bien. No estoy hablando de liberar países y continentes necesariamente. No estoy hablando de tener la fama de Michael Jackson, ¿sí? Cuando digo de que pegados a Jesús necesitamos hacer algo que transforme el mundo, o sea, eso, que con la gracia de Jesús yo haga algo que transforme mi barrio, que transforme mi casa, que transforme mi lugar de estudio, que transforme mi trabajo, que transforme mi familia. ¿Sí? A eso nos referimos. A eso nos referimos. A no pasar por la vida, como dice una canción, con el alma y las manos sin gastar. Y obviamente, ¿y cómo hacemos para hacerlo bien? Eso, unidos a la fuente, haciendo lo que Jesús nos pide que hagamos específicamente. Una vez estaba en una celebración eucarística, en una misa, con un sacerdote de nuestra rama, ¿no? Un hermano obispo. Y bueno, en la prédica de la misa, este hermano obispo dijo que en un momento no sabía qué hacer con su sacerdocio porque veía que su obra no prosperaba, no avanzaba, no sabía para qué lado tomar. Y dice que en la oración se fue dando cuenta de que lo que tenía que hacer era dejar obrar a Dios y él seguir trabajando, que ya Dios le iba a mostrar qué era lo que tenía que hacer. Dios le iba a mostrar qué era lo que tenía que hacer. Entonces, para poder hacer algo que da fruto, profundizar mi relación con Jesús. No es una cosa o la otra, son las dos. Porque los frutos, por eso Jesús habla de frutos, porque los frutos salen de un árbol, no sale de mi propia decisión.
la rama no da frutos si no está unida al árbol. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer nada importante si no estamos profundamente relacionados, conectados a Jesús. ¿Por qué? Porque es el árbol el que da, porque no es la rama la que da los frutos, es el árbol el que a través de la rama da los frutos. Somos nosotros los instrumentos de Jesús y es Él el que a través de nosotros hace la obra. Entonces, profundizar la relación con Jesús, saber que nosotros somos la rama y que Él es el árbol, dejarnos podar, dejarnos trabajar por Jesús, saber que si perdemos algo preciado, puede ser porque Jesús está queriendo que nosotros recibamos algo mejor en nuestras vidas. Y tercero, dejar a Jesús obrar para que nosotros a través de Él seamos los que damos frutos. Cuento una última anécdota. Monseñor Han Lim-moon, un obispo que yo también sigo, que hace muy buenas prédicas, un obispo coreano, cuando era sacerdote, cuenta que había quedado muy agobiado porque tenía que formar un colegio para su parroquia. Cuenta que estuvo todo el verano trabajando en el colegio porque para cuando empezaran las clases la escuela tenía que estar inaugurada y se cansó. Cuando terminó se fue 10 días a la casa de un amigo y se llevó una pequeña custodia con el Santísimo para rezar. Mientras estaba rezando sintió que no se tenía que preocupar más nada porque después su misión iba a llegar. A los pocos días le llegó el nombramiento para ser obispo. O sea, el fruto, nosotros tenemos la misión de ser fruto, de dar fruto, pero ese fruto viene del árbol, va a venir de la gracia de Dios. Entonces cuando yo digo que profundicemos en la oración, no estoy diciendo que no hagamos nada, estoy diciendo que escuchemos a Dios para que Él nos dé la misión. Repitan conmigo: Señor Jesús, enséñame que soy una rama y que vos sos el árbol de esa rama. Señor Jesús, te pido que cuando me podes como a una rama, que cuando me purifiques, yo entienda que es porque vos tenés algo mejor para mí. Y Señor Jesús, que yo sea dócil a vos para que en todo lo que haga dé frutos en nombre tuyo. Amén.